Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que estamos teniendo como iglesia para escuchar de ti, Señor, para regocijarnos en tu nombre. Y ahora pedimos que estés abriendo nuestros corazones para que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada. Podamos recibir de ti, Señor, para que también a su vez podamos dar esperanza, Señor, transmitir a través de nuestras palabras y nuestros hechos que tú vives y eres la única esperanza para este mundo. Bendice, Señor, a nuestro pastor, bendice a Mario, guárdalo, cuídalo y dale palabra de lo alto para compartir en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, y amén. Gracias, Teo. Dios le bendiga a cada uno en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Sin duda que es así, por ello usted está hoy aquí en este lugar, porque bueno, entiende que hay algo de parte de Dios para usted, ¿verdad? Y bueno, quiera Dios que sea así. Ya el Señor nos ha hablado a través de la alabanza, bueno, pero también esperamos que Dios lo haga en la predicación de la palabra. Simplemente les recuerdo a los hermanos la escuela dominical. Bueno, quizá para los que nos visitan o todavía no están muy compenetrados en la marcha de la iglesia. A las 10 de la mañana, los domingos, funciona la escuela dominical con clases desde los más chiquitos, desde clase cuna, 2 años para adelante, por edades. Hay clases para todos. Y bueno, les esperamos. Los maestros cada domingo preparan la lección que corresponde con el fin de poder crecer en lo que es el conocimiento de la palabra y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Así que les invitamos a cada uno a poder estar presente en la escuela dominical. Me he propuesto quizá en los próximos domingos que me toque predicar, ir haciendo predicar acerca del libro de Romanos, una serie de mensajes acerca del libro de Romanos. Entonces, hoy vamos a comenzar en el capítulo 1, y bueno, les invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este libro, en el cual se va a basar el mensaje de hoy. Romanos 1:1. Vamos a ponernos los lentes para leer. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Hasta aquí la lectura por el momento. Esto es parte de la introducción de la carta del apóstol Pablo a los creyentes o a la iglesia que está en Roma. Yo no sé si usted ha leído la carta de Pablo a los romanos, pero si no lo ha hecho, quizá no hay tiempo mejor invertido que en leer y estudiar acerca de la carta de Pablo a los romanos. Pablo en la carta a los romanos desarrolla ampliamente temas que apenas se esboza en otras de las cartas, ¿no? Uno puede encontrar temas que se encuentran en la carta a los Gálatas, en la carta a los Efesios, a los Colosenses, desarrollados ampliamente en la carta a los romanos. Y es un gran tesoro que hay en la Biblia esta carta, y por ende la lectura y su estudio, ¿no? Entonces, les animamos a que puedan profundizar en el estudio de esta carta. Rápidamente él se presenta. Él conocía a varias personas de la iglesia en Roma. Uno cuando lee la carta puede ver al final que él saluda personalmente y por nombre a una cantidad de hermanos, casi 20 personas,
que estaban congregándose allí en Roma. Pero la iglesia en Roma era muy grande y no conocía y nunca había viajado a la iglesia en Roma. Rápidamente se presenta y es interesante, y no vamos a profundizar en la forma que él se presenta, pero él se presenta como siervo del Señor Jesucristo, ¿no? Qué interesante en función de muchas veces las presentaciones de los grandes predicadores de hoy, ¿no? Él se presenta humildemente como siervo y la palabra que utiliza es la que se usa para describir al siervo o al esclavo más bajo que había en una casa, ¿no? Entonces eso habla de su humildad y se está presentando con gente que no le conocía, pero él se dice de sí mismo siervo y llamado a ser apóstol. Pero rápidamente hace una transición y va directamente al tema central de lo que va a ser la carta a los romanos. Ese tema central tiene que ver con el evangelio, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros hablamos de evangelio, bueno, lo tenemos muy clara. La palabra griega que se traduce evangelio significa buenas noticias, pero más que un título y un rótulo, para Pablo, evangelio tiene un contenido y ese contenido lo desarrolla en prácticamente los primeros 9, 10 capítulos de la carta. Para Pablo, evangelio tiene un peso, evangelio tiene un contenido que comienza a desarrollar inmediatamente en estos versículos, ¿no? En primer lugar dice del evangelio, en el versículo 1 dice, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios, le pertenece a Dios, proviene de Dios. La fuente del evangelio es Dios mismo y no el hombre. Y yo creo que vale bien la pena hacer esta distinción, porque hoy en día se predican muchos evangelios que provienen del hombre. Usted habrá escuchado del evangelio de la prosperidad, y es un evangelio situado o centrado en la situación del hombre y no proviene de Dios. Tiene una forma que se ajusta de alguna manera a algunos pasajes de la Escritura, pero el evangelio del cual Pablo habla es un evangelio que procede de Dios, que viene de Dios. Cuando hablo de esto, me hace acordar un pasaje muy conocido que Pablo habla en Efesios. Usted recordará el pasaje porque es muy conocido, pero en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La NBI traduce ese no de vosotros, no procede de vosotros. De la misma manera, al igual que la salvación no procede del hombre, el evangelio, estas buenas noticias, no proceden del hombre, sino de Dios mismo. La fuente del evangelio es Dios mismo y cualquier otro evangelio con firma humana es una invención humana, es parte del mundo religioso. Decimos y repetimos desde este púlpito que la religión no salva al hombre. La religión es un intento del esfuerzo humano por llegar al hombre. En su disciplina, la religión puede transformar al hombre y hacerlo mejor persona, pero la religión, como invención humana, no tiene la posibilidad de salvar al hombre, o sea, de llevar al hombre a la presencia de Dios. Por lo tanto, las buenas noticias de salvación del hombre. Continúa diciendo en el versículo 2, dice, el evangelio
que había prometido antes por los profetas en las santas Escrituras. Pablo a esta iglesia que no conocía, a la cual le iba a entregar quizá el Evangelio con claridad, al cual iba a exponer completamente todo su pensamiento, les deja muy claramente la idea de que no era algo nuevo, que no era algo novedoso o que surgiera de la espontaneidad del pensamiento de Pablo. Él se esfuerza por transmitirle y mostrarle que era algo que ya estaba anunciado en las santas Escrituras. Ustedes saben que tanto la cultura griega como la romana, especialmente los griegos, pero los romanos eran muy influidos por la cultura griega, ellos procuraban estar en contacto con todo lo novedoso. Ustedes recordarán cuando Pablo predicó en Atenas, que se juntó en el Areópago una gran multitud para escucharlo porque hablaba de cosas nuevas que nunca habían escuchado. Pero Pablo a los romanos les dice con claridad que este evangelio, el cual iba a desarrollar en su contenido, era el que se había prometido por sus profetas en las santas Escrituras. O sea, él está diciendo, no es algo nuevo, no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que Dios me haya revelado a mí, el cual yo les vengo a enseñar a ustedes de una forma novedosa, sino que es algo que Dios viene anunciando a través de los siglos y cuyo contenido está en las santas Escrituras. Evidentemente, cuando habla de santas Escrituras, Pablo está haciendo referencia a la palabra de Dios. Y si nosotros nos referimos a ese tiempo y a esas circunstancias históricas, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, que eran lo que ellos tenían acceso hasta ese momento. Todos los creyentes, los que se habían convertido hasta ese momento, su fe, el evangelio que conocían, el mensaje de la palabra que habían creído, donde fundamentaban sus enseñanzas, estaban contenidas en las santas Escrituras. Del Génesis a Malaquías, allí estaba contenido el mensaje de este evangelio que Pablo les comenzaba a enseñar, que Pablo les empezaba a hablar. Pablo se esfuerza por decirles que esto no es algo novedoso, sino que era algo prometido, algo anunciado, algo enseñado por las santas Escrituras. Cuando uno empieza a estudiar el Nuevo Testamento, se da cuenta de la cantidad de citas y alusiones que hay de los escritos o en los 27 libros del Nuevo Testamento, la cantidad de citas que hay textuales del Antiguo Testamento. Hay aproximadamente 300 citas textuales del Antiguo Testamento de los escritores del Nuevo. Y hay por lo menos 1000 alusiones a los pasajes de las Escrituras, de lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, porque para ellos en ese momento eran las santas Escrituras. De hecho, Pablo en el libro de Romanos tiene 50 citas textuales del Antiguo Testamento. Y como vamos a ver en alguna de las
de las prédicas en el futuro, que muchas veces fundamenta su enseñanza en las palabras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento afirma que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y tal vez yo cite varios versículos que tal vez si le quiere puede anotar para leer más tranquilamente en casa, pero por ejemplo Lucas 24, versículos 25 al 27, cuando Jesucristo resucita y se encuentra con los apóstoles que iban camino, los discípulos que iban camino a Emaús, les ministra y les habla y les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés, de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, hasta los profetas. Cuando hablaban de los profetas, estaban hablando la parte de las escrituras que incluían salmos, profetas mayores y profetas menores para nosotros. O sea, tomando Jesucristo todo el Antiguo Testamento, dice, les declaraba en todas las escrituras lo que decían acerca del Mesías. Discutiendo Jesús con los fariseos, le decía: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y les decía, y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Mi hermano, las escrituras que nosotros llamamos Antiguo Testamento, porque no es una referencia que la Biblia se dé a sí misma o que salga de sí misma, sino es un título que le han puesto a través de los siglos quienes tradujeron las escrituras. Entonces nosotros decimos, las escrituras del Antiguo Testamento dan referencia, dan testimonio de Jesucristo, anuncian a Jesucristo, señalan a Jesucristo. También Pedro, en 1 de Pedro 1, 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. El apóstol Pedro se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les guiaba a escudriñar, a estudiar los tiempos diligentemente para hablar acerca de ese tiempo en cual el Mesías vendría. Y mi hermano, cuando yo digo esto, seguramente su mente va a los pasajes de Isaías. Cuando Isaías habla de los sufrimientos del Mesías, o los nombres o los títulos que tendría el Mesías que habría de nacer, 700 años antes del nacimiento de Cristo, y el profeta Isaías hablaba de los nombres del Mesías. Y de lo que el Mesías haría. Y en su mente seguro que resuenan aquellos pasajes de Isaías que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por su llaga fuimos nosotros curados. También decía más adelante: mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros.
Más adelante en el capítulo 53, estos pasajes son de Isaías 53, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sus iniquidades. Mis hermanos, ese es el contenido del Evangelio textualmente en el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron lo que Jesucristo iba a hacer, lo que el Mesías vendría a hacer. Y nos quedaremos solo citando Isaías, pero podríamos citar prácticamente a cada uno de los profetas, cómo él anunciaba, cómo ellos anunciaban el ministerio y el evangelio en su mensaje. Mi hermano, por eso nos animamos a afirmar que el evangelio es el eje central de toda la historia bíblica, desde el principio. Porque usted ya abre su Biblia en el Génesis y se encuentra con el problema del hombre. ¿Qué pasó con el hombre? ¿De dónde cayó? Y usted va a encontrarse de que de una situación de compañerismo ideal del hombre con Dios, eso se rompe por el pecado. Y inmediatamente hay consecuencias sobre el hombre. Pero en el plan de Dios ya estaba incluida la salvación que fue manifestada en el tiempo postrero por medio de Jesucristo. Y usted recordará las palabras de Dios a la mujer y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre la simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Palabras del Señor a la serpiente cuando emite su juicio. Pero esa simiente de la mujer anunciada en las primeras páginas de la Biblia es Cristo. Y Jesucristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la resurrección de los muertos. Cuando Él se levanta, el Señor hiere en la cabeza y de muerte a nuestro enemigo. No solo al diablo, sino a la misma muerte. Y por esa victoria, tú y yo tenemos esperanza de vida eterna. Pero si usted es un lector atento, el Evangelio está presente. Aún en ese relato, cuando Dios confecciona túnicas de piel de animales para los primeros hombres, Adán y Eva, los primeros seres humanos. Esos animales murieron en expiación por su culpa, por su transgresión. Derramaron su sangre para cubrir la vergüenza de la injusticia de los primeros seres humanos, mostrando así el camino del Evangelio. Porque llegado el momento, Jesucristo, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, entregó su vida y derramó su sangre para cubrir tu vergüenza y la mía. El Evangelio se hace claramente visible a medida que uno avanza en la experiencia de Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, su hijo, su único hijo. En el monte Moria, que muchos indican que es el monte Calvario, el monte que fue crucificado Jesús.
Pero prácticamente 2000 años antes de que Jesucristo naciera, Abraham llevó a ese monte a su hijo, convencido de que le iba a sacrificar. Y Dios detiene su mano y provee un sustituto, un animal que estaba allí enredado con sus cornamentas en un arbusto. Y Dios allí ratifica una promesa hacia Abraham. Y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia, en función de su fe Dios la cuenta por su justicia. Esa fe que estaba dispuesta a entregar lo más preciado que tenía, era la esperanza de su descendencia para agradar a Dios. Dios prueba su fe y en ese momento le hace una promesa o ratifica una promesa antes hecha cuando sale Abraham de su tierra, de la casa de sus padres, pero ratifica esa promesa y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mi hermano, y en esa bendición entramos usted y yo, y el mundo. Porque esa bendición de la cual está hablando en tu simiente es Cristo. Y Dios le está mostrando a Abraham el plan que él tenía de entregar a su único hijo, Jesucristo, en ese mismo monte por el rescate tuyo y mío. Hermano, pero el Evangelio, si usted sigue leyendo, lo va a encontrar aún en el Levítico, cuando Dios habla acerca del tabernáculo y lo que se hacía dentro de él. El sistema de sacrificios, la expiación, la propiciación, son todos temas que tienen que ver con el culto en el tabernáculo que se describe ampliamente en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros lo miramos y no lo entendemos. Si lo leemos y lo estudiamos de una forma más profunda, vemos que cada una de esas partes de ese culto tiene que ver y tiene una consonancia con lo que Cristo hizo cuando se entregó a sí mismo por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él fue al mismo tiempo la ofrenda, pero también fue el sacerdote que entregó la ofrenda. El Evangelio asoma claramente en los relatos del Éxodo. Y cuando usted ve el relato de la Pascua, va a entender que también ese cordero pascual que fue sacrificado en cada familia judía tiene que ver y es tipo de Jesucristo. De hecho, Jesucristo murió en esa semana de la Pascua y Él es el cordero pascual que de alguna manera hace pasar por alto nuestro pecado. Y no debí decir de alguna manera, me está mirando mi señora, de alguna manera lo relativiza, no, con autoridad. Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, y esa sangre aplicada a nuestra vida hace pasar por alto la ira de Dios. Mi hermano, y si usted sigue leyendo todo el Antiguo Testamento de esta forma, va a encontrar a Jesucristo en cada libro de la Biblia. Jesucristo es el principio de interpretación de la Biblia. Jesucristo es el Evangelio y Él es el hilo conductor de toda la palabra de principio a fin. Hay una continuidad. En nuestra mente muchas veces hacemos una división. Hay una continuidad en el Evangelio desde el principio al fin de los tiempos.
Mis hermanos, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, podemos entender y leemos algunos de los escritos de los primeros discípulos en la etapa de los padres de la iglesia. La etapa de los padres de la iglesia se le llama a la etapa de los discípulos de los apóstoles. Después que los apóstoles habían muerto, quedaron sus discípulos. Hombres que de repente en nuestra mente no están, pero podemos hablar de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, los pueden googlear a cualquier ella, o otros que fueron anónimos como los autores de la Didaqué, que escribieron lo que fue la enseñanza de los primeros cristianos en los primeros 2 siglos, y su enseñanza, su fundamentación del Evangelio se basaba en lo que nosotros entendemos, llamamos y nombramos el Antiguo Testamento, pero esas son las santas Escrituras. El Evangelio, el Nuevo Testamento tal cual lo conocemos con sus 27 libros, no lo van a tener las iglesias para su estudio hasta el año 350 en adelante. Por la gracia de Dios y con suerte, alguna iglesia tenía algún fragmento del Evangelio de Juan, o una copia de la carta de Pablo a los Corintios. Pero todo eso se fue compilando y acumulando y concentrando hasta que en un momento se puso en un solo libro. De ahí para adelante, sí, la iglesia pudo contar con esos 27 libros del Nuevo Testamento. Pero el Evangelio tenía una base firme, tiene una base firme en toda la Biblia. Y en tercer lugar, mis hermanos, Pablo, hablando del Evangelio, versículo 3, dice que este Evangelio habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. En la NBI este versículo lo traduce: este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Pero es interesante estas palabras: este Evangelio habla de su Hijo. No hay evangelio si Cristo no está en el medio. Ya antes argumenté que Jesucristo es el hilo conductor de toda la Biblia. Es el principio hermenéutico, o sea, de interpretación de toda la Biblia. Usted tiene que mirar la Biblia a través de Jesucristo, como hacían también los escritores del Antiguo Testamento, que miraban hacia adelante con los ojos o con el Espíritu de Jesucristo, como dice Pedro. Pero no hay evangelio sin Jesucristo. Dice, este evangelio habla de su Hijo, del Hijo de Dios. Esto es interesante. Cuando está hablando de Hijo de Dios, está hablando de la encarnación de Dios. No estamos hablando del Hijo como otra persona. Cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de Dios mismo, Dios encarnado, Dios hecho carne. Tal vez durante prácticamente 2000 años el cristianismo tuvo muy claro esto. Pero hoy en día es un gran problema. Leía que en Estados Unidos a las consultas a miembros de iglesias similares a la nuestra, iglesias evangélicas, preguntándole acerca
de Jesucristo si era Dios o era hijo de Dios, haciendo esta distinción, año a año iban creciendo aquellos que decían es el hijo de Dios, pero no es Dios. Mis hermanos, un evangelio que saca a Jesucristo del trono no es evangelio. El evangelio presenta a Jesucristo como Dios. De hecho, en el evangelio de Juan, en capítulo 10, versículo 30, Jesús dice con mucha claridad a los fariseos que le confrontaban: yo y el Padre uno somos, sin distinción, no hay separación de sustancia, son uno. Dice el relato allí en el Evangelio de Juan que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, 18, una situación anterior que relata Juan, dice: por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebraba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Mi hermano, los judíos, cuando Jesús decía mi Padre, no entendían que Jesús estaba diciendo que era su hijo y una persona diferente. Entendían que él se estaba poniendo a la altura de Dios. Entendían lo que nosotros entendemos con mucha claridad cuando leemos esto, que Jesús mismo dice acerca de él: yo y el Padre uno somos. Como le dice Jesús a Felipe, que Felipe le pregunta: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: si me habéis visto a mí, has visto al Padre. Cuidado, mi hermano, con esas herejías que no son nuevas. Esa es la primera herejía, que prácticamente la segunda herejía que tuvo que combatir el cristianismo, porque la primera fue lo judaizante, pero la segunda herejía que tuvo que combatir el cristianismo fue el hecho de negar la divinidad, la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, mi hermano. Y si usted no cree eso, no cree en este evangelio del cual el apóstol Pablo va a hablar y va a profundizar. Si tiene ahí la Biblia a mano, abra el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y este pasaje hace referencia a todo lo que hablamos anteriormente, pero también habla en profundidad de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, el Hijo, Él, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. Mi hermano, es indubitable, no da lugar para dudas este dogma de la Iglesia. Jesucristo es Dios.
Dice también que era hijo de Dios, pero también dice hijo de David según la carne. Y nuevamente Pablo hace una referencia a la palabra, a las profecías y a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Porque Dios hace un pacto con David. David, ustedes saben que fue el segundo rey sobre Israel y bueno, como dice y da testimonio de la palabra, un rey conforme al corazón de Dios. Y Dios hace un pacto con David diciendo que su reino será eterno y que no faltará descendencia de su casa para siempre en este reino. Y cuando está hablando de esa promesa, está hablando por Cristo, porque Cristo es descendiente de David y Él ocupa ese lugar en ese reino eternamente y para siempre. O sea que el apóstol Pablo está volviendo hacia atrás para poner en el Evangelio al comienzo de su carta, hablando y fundamentando de dónde surge esta autoridad. Tal vez tú estás aquí en esta mañana pensando en estas cosas y pensás que tiene que ver conmigo. Querido amigo, el Evangelio son buenas noticias y no son buenas noticias solo para los que van a una iglesia, son buenas noticias para el mundo, son buenas noticias para ti, porque Cristo vino a este mundo y entregó su vida por ti y por mí. Él murió en la cruz del Calvario para llevar tus cuentas, para pagar tus pecados. Como decíamos hace un rato, el justo por los injustos. Él se entregó en la cruz para llevar tus pecados. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque si no es por ese sacrificio estás perdido. Creas o no creas, seas indiferente y vivas a espalda de esa realidad. La palabra dice la paga del pecado es muerte. Y no estamos hablando solamente de la muerte que a todos nos acontecerá cuando llegue el último momento o el último suspiro. Estamos hablando de una muerte espiritual que es la separación eterna de Dios. Si intentás justificarte por vos mismo, si intentás llegar a la presencia de Dios por tus esfuerzos, estás perdido. No hay posibilidad de llegar a la presencia de Dios en nuestra propia justicia. Pero Cristo se entregó por ti. Él se sacrificó en la cruz para llevar tu culpa, tu pecado. Con ese sacrificio compró tu libertad, te redimió. Y Dios atribuye la justicia de Cristo a los que por la fe creen en Él. Te justificó. Temas que vamos a ir viendo hacia adelante en el libro de Romanos porque son el contenido del Evangelio. Pero hoy tenés la posibilidad de abrir tu corazón y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y declarar en fe: creo que Jesucristo murió por mí. Creo que Él se entregó por mis pecados. Te invito a que inclines tu rostro y pienses en esta declaración. Estás dispuesto a declarar en fe, pero no solo en fe con tus emociones, sino con tu voluntad, con tu raciocinio, con tu racionalidad. ¿Entendés este mensaje? Que hay alguien que pagó por vos, que hay alguien que se entregó en tu lugar. Y si lo entendés, ¿qué haces con respecto a esto?
La Biblia nos enseña a que confesemos el nombre de Jesucristo, que nos entreguemos a Él, que confesemos que somos pecadores, pero que confesemos también con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Yo voy a hacer una oración diciendo estas cosas, haciendo esta confesión. Si tú querés hacerla, podés hacerla en tu lugar. Audible o no, el Señor conoce tu pensamiento y tu corazón. No repitas solamente como una forma religiosa de repetir una oración, sino entendiendo y pensando en esto. Pero podés orar diciéndolo a Dios de esta manera: Padre, reconozco que soy pecador, que soy pecadora, que estoy perdido sin ti. Reconozco que mis pecados me separan y son merecedores de la muerte. Pero entiendo que tu palabra dice que Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida santa, sin pecado, y que Él entregó su vida en rescate por la mía. Por eso hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hoy declaro que le entrego mi vida y desde hoy quiero vivir para Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, hermano, si hiciste esta oración, es un momento muy importante en tu vida. Me gustaría que lo pudieras conversar. Tanto el pastor Richard como yo o alguno de los hermanos del liderazgo de la iglesia te pueden ayudar en este primer paso en lo que es la vida cristiana. Yo te animo que puedas compartirlo, que puedas hablarlo, que no te quedes tú con esta decisión, sino que la compartas con nosotros. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente domingo. Muy bien, gracias Mario por este mensaje que hemos escuchado en esta mañana.